Bienvenidos a nuestro espacio virtual. El área de Cultura, Deportes, Ocio y Tiempo Libre de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid os ofrece, dentro de su programación del Aula Cultural, la conferencia presencial que tuvo lugar en su sede con el siguiente título: Mujeres del 27, las sin sombrero, como se las llamó. La conferenciante, otra mujer, María Luisa Turel Guilleumas. Es un homenaje a las escritoras de esa generación en el Día Internacional de la Mujer. Pues estas mujeres del 27, que lo he titulado Sin Sombrero porque así se las ha llamado, las sin sombrero, pero yo digo que mucho más porque efectivamente vamos a ver que no solamente ese acto simbólico de quitarse el sombrero, que entonces fue escandaloso, sino que tenían muchísimo más que aportar a la sociedad de entonces y, por supuesto, a la nuestra. Y es que el término generación del 27 en España se ha asociado siempre pues, a ese grupo de escritores, ¿no? Varones que desarrollaron su labor intelectual y artística en el primer tercio del siglo XX. Por supuesto, en los libros de historia de la literatura y de historia en general, pues no hemos tenido noticia nunca de que también hubo escritoras, mujeres intelectuales que compartieron las mismas inquietudes, los mismos espacios, y que fueron pioneras en muchísimos aspectos de la cultura y del arte en general. Pues la realidad es que las hubo, y bastantes, como vamos a ver, pero fueron absolutamente silenciadas, y no precisamente por criterios históricos o artísticos, es decir, que no dieran la talla, por decirlo así, sino simplemente porque eran mujeres. Afortunadamente, desde hace algunos años, desde 2016 en concreto, tras la publicación del libro La sin sombrero, de Tania Balló, también hubo un documental en La 2, en Televisión Española, en el segundo canal, que suelen dar documentales muy buenos. También dieron este documental de La sin sombrero y se empezó a hablar, ¿no?, de ellas y sobre todo a conocerlas un poquito más en profundidad. Pues esta Tania Balló pues, fue una de las escritoras y poetas de esta generación que han ido siendo conocidas y sobre todo reconocidas en esa importante labor cultural del siglo XX. Han recibido el nombre de las sin sombrero, acogiendo en este grupo no solo a literatas, sino a artistas, a plásticas, por supuesto también, pensadoras, filósofas. El nombre con el que se conoce a esta generación de artistas es debido a ese acto, como he dicho antes, de rebeldía que protagonizaron Margarita Manso y Maruja Mayo, que paseando junto a Salvador Dalí y García Lorca por la Puerta del Sol se quitaron el sombrero, lo que provocó toda clase de insultos e incluso dicen que las apedrearon algunos viandantes, con lo cual eso fue pues, un hecho histórico y absolutamente lamentable, claro. Más allá de ser un simple gesto, aparentemente sin importancia, ya que tanto hombres como mujeres siempre era una costumbre que llevaban sombrero para salir a la calle, ¿vale? Pero a pesar de que la propia Maruja Mayo contara más tarde en una entrevista afirmando que lo hicieron, es una frase famosa porque es simbólica de lo que realmente quisieron provocar ellas al quitarse el sombrero. Decía que lo hicieron para descongestionar las ideas, o sea, como un símbolo de liberación. La sociedad madrileña del momento vio pues, en esta acción un acto absolutamente transgresor, propio de rebeldes, lo que provocó pues, esos insultos y el lanzamiento de piedras, lamentablemente. Todo empezó en la década de 1920 y aunque hubo ciertos rumores acerca de que alguien había pedido en una carta que las mujeres se quitaran el sombrero en los teatros, simplemente para que los caballeros con sombreros aparatosos que solían llevar pudieran ver sin contratiempos la obra representada, pero evidentemente la realidad fue otra, como acabo de contar. Eso fue una leyenda. El movimiento feminista, que había ya nacido en Inglaterra y en Estados Unidos, contaba con la incorporación de la mujer ya al mundo laboral. Esto provocó la aparición de una mujer nueva que, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, fue asumiendo muy lentamente un papel cada vez más relevante en la sociedad. La creación del Lyceum Club Femenino, en 1926, bajo la dirección de María de Maeztu,
fue un aglutinante de ese despegar cultural y vital femenino. También en pocos meses aparecieron 5 revistas femeninas que abarcaban todo el espectro político. La titulada Mujer, de ideología republicana, Nosotras, que era marxista, Aspiraciones, de extrema derecha, Ellas, derecha, y Cultura integral y femenina, también de ideología republicana. En 1927, Elizabeth Milder publicaba Sinfonía en rojo y Josefina de la Torre, Versos y estampas. Pilar de Valderrama tenía ya 2 poemarios, Las piedras de Oreb en el 23 y Huerto cerrado en el 25. Concha Méndez, Inquietudes en el 26. Cristina de Arteaga, Sembraz, de 1925. Josefina Bolinaga, Alma rural, en el 25. Casilda de Antón del Olmet había publicado ya sus 2 cancioneros, Cancionero de mi tía en 1917 y Nuevo cancionero en el 29. Carmen Conde, que publicaría en 1929 Brocal. Hay hasta casi 40 mujeres editando sus primeras obras al tiempo que los integrantes varones del 27. Muchas de ellas en las mismas imprentas, moviéndose en los mismos círculos, pero siendo a su vez invisibles. Rosa Chacel, que colaboró activamente en revistas como La Hora de España, la Revista de Occidente y Ultra. María Teresa León, fundadora de las guerrillas de teatro que actuaban en el frente de guerra para entretener a los soldados, fundó la revista Octubre y la otra titulada El Mono Azul. Ernestina de Champurcín escribió también artículos de crítica en periódicos, revistas, en especial El Heraldo y La Época, donde profundizó en cuestiones como la naturaleza de lo que era la poesía pura y la estética de la poesía nueva que cultivaban en esos años precisamente los jóvenes del 27, varones. En la revista Héroe, que se imprimió en la imprenta de Concha Méndez y Manuel Antón Aguirre, otro poeta nuestro de esa época, publicaron Ernestina de Champurcín, Rosa Chacel, Margarita Pedroso. Y en la Gaceta Literaria publicaron, entre otras, Ernestina de Champurcín, Concha Méndez, María Luisa Muñoz, Margarita Nelken y Rosa Chacel. Lucía Sánchez Saornil nunca publicó un libro. Todos sus poemas aparecieron en revistas como Grecia, Los Quijotes, Cervantes y Ultra. Pero tuvieron todas estas mujeres una evolución común en toda su obra. En principio querían renovar la poesía tradicional, al unísono evidente de sus compañeros varones de generación. Gloria de la Prada con El barrio de la Macarena, Casilda de Antón del Olmet con sus 2 cancioneros, Ernestina de Champurcín con romances, Del camino incluidos en Cántico, Inútil, y María Teresa Roca de Tagores publicó Romances del Sur. Incluso Margarita Ferreras, mucho más vanguardista, en su libro Pez en la Tierra, que luego hablaré de él, incluyó un apartado con el nombre de Romances. Otra característica es que formaron parte también de la vanguardia. Lucía Sánchez Saornil militó en el ultraísmo, María Cegarra, cuyo poemario Cristales está formado con pequeños poemas muy semejantes a los haikus japoneses, que constan de 17 sílabas en 3 versos, de 5, 7 y 5. Carmen Conde, con sus poemas en prosa de Brocal, Margarita Ferreras, con sus imágenes también a veces eróticas que desconcertaron mucho. En general jugaban con la escritura eliminando signos de puntuación, era una forma de hacer algo diferente, sin distinguir también minúsculas y minúsculas, mayúsculas y minúsculas desaparecieron de los poemas, y etcétera. Es decir, que bueno, ya sabemos que son experimentos que se hicieron en las vanguardias muy efímeros que acabaron por no arraigar, ¿no? Fueron experimentos. Y por último, a partir de la llegada de la República, apareció el compromiso en su poesía y la humanización y la poesía social y política. Por un torrente turbio de lágrimas y sangre se abre mi corazón en grietas de desprecio.
escribía Margarita Ferreras, una poetisa cuya única obra, Pez en la Tierra, que he comentado hace un momento, en 1932, parece vaticinar en algunos de sus versos su destino lleno de desdichas. Esto nos cuenta Inmaculada Casas Delgado, que es una periodista sevillana, en un muy interesante estudio sobre esta poetisa. Y nos sigue diciendo: ella deseaba la muerte por amor a la vida, pero ni siquiera podemos poner el punto final a su existencia, porque sigue siendo un misterio la fecha, lugar y circunstancias de su fallecimiento. El profundo olvido en el que se sumergió su nombre contrasta con el fuerte oleaje de su juventud. Fue partícipe de la intensa vida cultural de la generación del 27, socia del Ateneo de Madrid, la Residencia de Señoritas y el Liceum Club Femenino. Asistía a eventos en los que nadaba con Federico García Lorca, Francisco Ayala, Juan Ramón Jiménez o María de Maeztu, entre otros peces gordos de nuestra literatura. Dada la influencia que tuvo en esos selectos círculos y el aplauso cosechado por su libro, que solo recibió buenas críticas, la corriente parecía conducirle hacia el éxito, pero el río se bifurcó condenándola al ostracismo. Solo el investigador Frank Garcerá, mediante cartas, postales, dedicatorias de libros, críticas literarias, partidas de bautismo, actas de nacimiento y hojas de inscripción del Padrón Municipal de Madrid, ofrece testimonios fehacientes de un personaje del cual la prensa y los círculos literarios de la época se hacían eco reiteradamente, pero siempre quedaba al margen. Quizá fue una mujer que conocía a todos, y a la vez todos la desconocían o aparentaban hacerlo. Las señoras trataban de rehuirla, aunque sin demasiado éxito, ya que se las arreglaba siempre muy bien para imponer su presencia a la menor oportunidad se levantaba a recitar. Nos recuerda a Margarita Ucelay, cuya familia pertenecía al círculo de amistades íntimas de García Lorca. Ayala coincide en que era demasiado conocida en Madrid y la describe como una diva que recibía a sus invitados descendiendo majestuosamente por unas escaleras y vistiendo ropas bordadas en seda. Su ambición por codearse con las personalidades más influyentes del republicanismo o la sensualidad hasta el espasmo, como calificó su obra el crítico Antonio de Lezama, pudieron granjearle enemigos que acabaron silenciando su voz. Llama la atención cómo se hizo a sí misma, alardeando sin tapujos de su relación sentimental con el infante don Fernando de Baviera, a quien la reclamó durante años una importante suma de dinero que supuestamente prometió donarle. Curiosamente, este dato lo atestigua Ayala cuando se encontraba recién licenciado en Derecho, al cual ésta pide asesoramiento legal al respecto. Nos sigue relatando Inmaculada en su estudio que a través de la información recopilada se deduce que Ferreras fue una verdadera adelantada a su tiempo, que quiso salir de la pequeña pecera moral que recluía a las féminas de aquellos años. Ella nadó a contracorriente siendo liberal en sus palabras y en sus maneras. Al respecto destacamos una anécdota fechada en 1930 y que se extrae de la correspondencia de Manuel Azaña, en la que su esposa tacha de desvergonzada a Ferreras, quien la escandalizó por preguntar si el presidente de la Segunda República era sensual. Críticas como esta pudieron convertirla en la comidilla de la alta sociedad madrileña de principios del siglo XX, y ello explicaría cómo no fue socorrida en sus momentos más duros de pobreza y enfermedad. Paradójicamente, cuando brotan las primeras gotas de su fuente artística, llega la sequía a su vida. Cuando se empieza a reconocer su faceta como escritora, con la publicación de su poemario considerado entre sus contemporáneos como un gran libro de versos, llegan las lagunas sobre su vida. Exilio, muerte, enajenación, se barajaban diversas teorías, hasta el momento todas vagas y basadas en rumores. Nos sigue contando.
Inmaculada. Entre los enigmas que la rodean está su propia identidad respecto a su apellido y también el hallazgo de las 8 cartas que ella envió a Miguel de Unamuno, ahí tenemos una, entre 1933 y el 35, a quien describe la agonía que sufre al ser internada contra su voluntad en un sanatorio por problemas nerviosos. Sus palabras reflejan a una mujer atrapada en las arenas movedizas de la miseria, el abandono y la locura, a un pez en la tierra. Sigo sola, abandonada y enferma, arañándome en el pecho antes de lograr dormir las negativas y las evasivas de los que necesito creer que son mis amigos. A esta fe momentánea trato de asirme desesperadamente como a mi aliento de esperanza hasta que logro hundirme en el sueño de un pozo de olvido. Le decía Ferreras a Unamuno mientras pedía con insistencia verle. Después de esta correspondencia hay 20 años de silencio y una nota marginal, y su rastro se pierde como una pequeña onda entre las aguas. Pues esto es lo que nos dice Inmaculada, entre otras muchísimas cosas, en este magnífico estudio que recomiendo. Y es que Margarita Ferreras, tras el prólogo de esta única obra, Pez en la Tierra, incluye unos versos de San Juan de la Cruz, como anticipando el tipo de poesía amorosa que nos vamos a encontrar. Estábame en mí muriendo y en ti solo respiraba. Yo me metía en su fuego sabiendo que me abrasaba. Vamos a comprobar en alguno de sus poemas ese estilo vanguardista de Margarita Ferreras, con imágenes muy sugerentes que nos despiertan los sentidos. Soy una fruta de oro ácida y dulce, fría y ardiente. Revoloteas como una mariposa con un alfiler grande atravesado el cuerpo. En el arranque de la nuca, la aguja fría del deseo. Y este otro poema en el que vemos claramente ese sufrimiento falto de esperanza que en su soledad compartió con Unamuno. Revuelto en oleadas de agonía, trepa por mis raíces y florece en sonrisa este instinto que araña como un topo en las sombras amargas que me entierran en vida. Pues bien, todas estas mujeres eran sin duda universitarias, con muchos problemas. María Teresa León fue la primera española en conseguir un doctorado en Filosofía y Letras. Concha Méndez obtuvo la carrera de Literatura Geográfica y el título de profesora de español. María Cegarra fue la primera licenciada de España en Ciencias Químicas. Cristina de Arteaga obtuvo la licenciatura en Historia con premio extraordinario en 1921. Aquellas mujeres formaron parte de una nueva generación que estaba reclamando autonomía, independencia, sobre todo también una formación intelectual igual a la de los hombres. Por desgracia se encontraron inmersas en una sociedad extremadamente conservadora, aún conmocionada por la pérdida de las últimas colonias de ultramar, finalizando el siglo XIX en 1898, y eso arrastró esa situación al primer tercio, casi la primera mitad del siglo XX. Una sociedad que lo que menos quería en aquel momento era que un grupo de mujeres pidiera paso con decisión. Con la llegada de la Segunda República parecía que todo iba a cambiar, en principio para las mujeres. Fue a partir de ese momento cuando esas intelectuales, artistas, empiezan a formar parte de la vida social y cultural de una época en la que al parecer la igualdad pues ya no se veía como algo indeseable. Gracias a ello, el talento de todas ellas llegó a brillar con luz propia, pero la guerra civil pondría enseguida punto y final a aquel recién nacido sueño de libertad. Podría haber sido un punto y seguido, como para la mayoría de los autores varones, pero el caso es que no fue así, por supuesto. Había amistad entre ellas, se dedicaban mutuamente poemas, mantenían amistad epistolar en algún caso y compartían sobre todo tertulias literarias. También eran grandes viajeras, ya que muchas viajaron por Europa con las becas de la Junta para la Ampliación de Estudios, como corresponsales, también como investigadoras.
Concha Méndez incluso se atrevió a viajar sola, lo que supuso un verdadero escándalo en la época. En 1930, Ángel Balbuena Prat publica un estudio titulado La poesía española contemporánea, en el que solo aparecen 3 nombres femeninos. Hablamos de 1930. Josefina de la Torre, Ernestina de Champurcín y Concha Méndez. Gerardo Diego, un poquito más tarde, en su antología, las redujo ya a 2 solamente, Josefina de la Torre y Ernestina de Champurcín, en su antología poética española contemporánea de 1915 a 1934. A lo largo del siglo XX, todas las antologías de la generación del 27 no suelen, ni de broma, tener nombres femeninos, y si acaso los tienen, son estos y a veces con suerte, Carmen Conde, Rosa Chacel, a excepción de una sola antología hecha por César González Ruano, en la que incluyó a más de 250 autores y que es, por supuesto, en un libro de texto actual de los estudiantes no vemos para nada ningún nombre de estos. Pero tenemos a Pepa Merlo, que es una filóloga y estudiosa de este grupo de mujeres olvidadas, y en su antología Peces en la Tierra, recordando a ese libro que acabo de comentar de poemas de Margarita Ferreras, recoge en 2010 los poemas de un sinfín de poetas, de poetisas: Casilda de Antón del Olmet, Gloria de la Prada, Pilar de Valderrama. Bueno, no os aburro con una larguísima lista, escritoras en prosa y dramaturgas que estrenaron incluso entre 1920 y el 36, y es una lista, pero de lo más considerable como para ignorar a este grandísimo grupo de mujeres que tuvieron algo que ver en las vanguardias españolas del comienzo del siglo XX y que son muy dignas de tener en cuenta en nuestra historia de la literatura y las artes en general. Pepa Merlo, con ese trabajo publicado en 2010, muy buen trabajo, evidenció el silencio que se ha ejercido sobre estas autoras y fue un trabajo absolutamente imprescindible para publicar ediciones de estas poetisas olvidadas, artículos, tesis, documentales, pero sobre todo para destapar toda esa parte de la historia de la literatura que nos había sido ocultada. En este libro descubrimos la necesidad de investigar, descubrir, presentar a estas autoras y a todas ellas que a lo largo de la historia, con mayor o menor dificultad, han realizado un trabajo silenciado, la mayoría de las veces, claro, que han quedado en segundo plano, o también detrás de un seudónimo masculino, porque publicaban detrás de un nombre masculino o del nombre del marido, y atribuyéndoseles las obras al marido. Esto es lo que tenemos. Pero no contenta con esto, Pepa Merlo ha publicado en 2022, mucho más recientemente, con Un traje de luna, diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX, que en este estudio sigue descubriendo y actualizando su trabajo anterior y nos ofrece con mucha mayor profundidad toda esta larga lista de mujeres silenciadas demasiado tiempo y alejadas de la publicación hasta épocas muy recientes. Podemos afirmar, y yo creo que sin miedo a equivocarnos, que fue la masculinización de lo intelectual, además de la ausencia del reconocimiento de la mujer en la sociedad en cualquiera de sus ámbitos. Tania Balló, promotora de varios proyectos en torno a las llamadas sin sombrero, afirma: salían en las fotos de la generación del 27, pero no en los pies de fotos explicativos. Sus obras, en cualquiera de las disciplinas que escogieron, rezumaban independencia y libertad, pero igual que ellos, volvieron del exilio como héroes. Ellas se encontraron con el más profundo de los olvidos. No eran nadie. Pero no todas se fueron al comenzar la dictadura, nos sigue diciendo Tania Balló. Margarita Manso, por ejemplo, la pintora, la más desconocida de todas ellas, aceptó vivir una vida que no le correspondía. Se quedó en España, aunque eso la obligó a quedarse callada. Es la historia no contada. En esta mujer se pueden ver todos los problemas de género de aquella época, de todo lo que les tocó vivir, explica Tania Balló.
También Josefina de la Torre, que fue la definición del vanguardismo, multidisciplinar, poliédrica. Quizá por eso la ninguneamos, porque no se centró en ningún arte, sino en todos, y no llevaba encima el exilio, nos explican. También nos habla de aquella joven escultora Marga Gil Roeset. Se suicidó por amor a Juan Ramón Jiménez. Cuando te fijas en su evolución, nos dice, te das cuenta de que vivía en un mundo idílico en el que ella es puro arte. Vivía en el ideal y respiraba el más puro estilo artístico. Parece que su suicidio fue parte no solo de un despecho, sino de ese ideal en el que vivía. Marga no luchaba como las demás. Marga la guerra la llevaba dentro de sí misma. Esculpió un busto a Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón, pero mientras estaba haciendo este trabajo se enamora del poeta, lo que provocó el suicidio por amor en un hotelito de Las Rozas, y dejó cartas y un diario a Juan Ramón y a Zenobia, diario que está ya publicado. Concha Méndez es la libertad, la que mejor representa el quitarse el sombrero, el viajar, el identificarse como mujer libre sin fronteras. Rompió con todo para ser ella misma. Murió en el exilio. Maruja Mayo es la única que consigue ser reconocida por su propia obra, más allá de su género, la primera que cumple con este sueño. Ángeles Santos, la pintora de la excelencia vanguardista, la que mejor retrata a la mujer que deja de ser objeto de deseo para desear, no a un hombre, a la independencia. María Teresa León, el ejemplo de que no eran mujeres de, sino mujeres que. Se la ha conocido por ser la mujer de nuestro poeta Alberti, pero se fue por el mundo luchando contra el fascismo. El exilio pasó a ser la cola de la cometa para reivindicar a su compañero, y lo hace porque entiende que para culminar su proyecto de vida tiene que dar un paso hacia atrás y tiene que hablar a través de Rafael y ser la cola del cometa. Se convirtió en su altavoz para poder ser escuchada ella. Y lo consiguió, ya que cambió las ideas teatrales de España. Otras, con algo más de suerte, no tuvieron que desprenderse de la primera persona del singular, de ellas mismas. Concha Méndez, la mujer sin fronteras, vivió viajando, escribiendo, muere en el exilio en México, aunque ya había acabado la dictadura. También Maruja Mayo, para Bayó, consigue ser reconocida por su obra sin tener en cuenta su género, algo que hasta entonces era inaudito. Y fue la primera y la única durante años. Tenemos a Rosa Chacel, que dice que la mayoría la conocemos, pero merece un redescubrimiento. Solo publicó una obra antes de irse al exilio, pero es la que mejor representa lo que significó ser mujer por aquellos años. Y nos topamos con la valentía de María Zambrano, la filósofa y ensayista que resistió con fuerza durante la Guerra Civil. Se marchó la última, luchando por su pueblo mientras sobrevivía en la más dura de las miserias. No conocer el pensamiento zambraniano es no conocer la historia. Sus ideas son totalmente aplicables a la actualidad, asegura Bayó sobre esta mujer que ganó el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 81 y el Cervantes en el 88. Fue la primera mujer en hacerse con este galardón. Explica Bayó que su descubrimiento más fascinante fue el de Ernestina de Champurcín, la más transgresora de todo el grupo y a la que se sumió en el olvido más cruel. La poeta optó por el Opus Dei al final de sus días, alegando su libertad para compartir su vida con quien quisiese. La religión no fue un problema para que durante los 20 y los 30 su objetivo fuese la igualdad, pero no tardaron en tachar su obra de demasiado religiosa, quitándole toda relevancia. Todas ellas mostraron esa lucha por ocupar el lugar que les correspondía. Al contrario que las de la generación del 14, ellas no querían pedir permiso,
no compartían las ideas feministas tremendas que sus antecesoras, con mucha razón, pero lo que ellas querían era ser artistas, a secas. Ambas generaciones se juntaban en el Liceum femenino, discutían, no compartían la forma, pero sí el fondo, y eso era lo importante. La mayoría de ambas generaciones, eso sí que tuvieron la misma suerte, acabaron en el exilio y por supuesto ninguneadas por su sexo. Sería imposible llegar a conocer en profundidad a toda esta larga lista de mujeres valientes, pioneras, valiosas cada una en su destreza artística. Por eso solo voy a hacer un pequeño calado en algunas de ellas para poder acercarnos y conocer algunas de esas personalidades con esa fuerza creadora que marcaron un hito desde la sombra. Conocerlas un poquito mejor que los comentarios de Tania Balló, a sabiendas de que me dejo, por supuesto, y lo sé, en el tintero a muchas otras igualmente dignas de conocer y de valorar su legado cultural. Tenemos a Concha Méndez, de familia adinerada, se formó en un colegio francés, fue campeona de natación, entró en la esfera intelectual madrileña de la mano de Luis Buñuel, con quien mantuvo una relación que duraría 7 años y gracias al que conoció a personalidades como Luis Cernuda, Rafael Alberti y al mismísimo Lorca. A los 28 años publica su primer poemario, Inquietudes, que marca el inicio de una larguísima carrera como poeta, una carrera que la llevó incluso a Londres, Montevideo, Buenos Aires, donde empezaría a publicar su obra sincera, intimista, en el diario La Nación de Buenos Aires. Vuelve a España con la Segunda República y se centró en la creación de obras de teatro como El personaje presentido o El ángel cartero, entre otras. Pero durante la Guerra Civil se vio obligada a emigrar de nuevo junto con su marido, que es el poeta, nuestro poeta Manuel de Altolaguirre, y su hija a París, pero luego se dirige ya a Cuba y más tarde a México. Siguió escribiendo poesía hasta sus últimos días. Vamos a escuchar algunos de sus poemas de Inquietudes. Ven tristeza, mi hermana, que de mí misma vienes engendrada de siglos, o tal vez de milenios. Ven a abrigar mis horas, no se sientan desnudas, ven a esculpir en bronces la esencia de mis sueños. Contigo veo el mundo mejor, más verdadero. Tú no pones cristales a este sol de la vida para que al reflejarse nos parezca el reflejo una verdad solemne, siendo vana o suicida. No vengas, muerte, todavía, que aún tengo que tejer la larga escala que ha de subirme allá donde deseo. Debo cumplir mi dharma, hacer las cosas que aquí debo, porque tengo una deuda para conmigo misma. Vine para algo más que para pasar como sombra. Dentro de mí una luz quiere salir fuera. No vengas todavía. Dale tiempo a mi tiempo. En su poema Uno de esos instantes pone un verso de Antonio Machado que dice: desde el umbral de un sueño me llamaron. Y su poema dice así: uno de esos instantes que se vive, no se sabe en qué mundo ni en qué tiempo, que no se siente el alma y en que apenas se siente el existir de nuestro cuerpo. Mi corazón oyó que lo llamaban desde el umbral en niebla de algún sueño, para decirme su mensaje extraño. Aquella voz venía de tan lejos, que más que voz de sueño, parecía en su misterio gris sombra de un eco. Sentada estaba yo en aquel instante en un muelle sillón de terciopelo. Mis brazos se apoyaban en sus brazos. Qué desmayados los sentía luego. Después, atravesando los cristales de un gran balcón que daba al ancho cielo, una sombra vi entrar. Tal vez la tarde, al irse, entraba a verme. Yo eso creo.
Quisiera tener varias sonrisas de recambio y un vasto repertorio de modos de expresarme, o bien con la palabra, o bien con la manera, buscar el hábil gesto que pudiera escudarme, y al igual que en el gesto buscar en la mentira diferentes disfraces, bien vestir el engaño y poder, sin conciencia, ir haciendo a las gentes con sutil maniobra la caricia del daño. Yo quisiera, y no puedo, ser como son los otros, los que pueblan el mundo y se llaman humanos, siempre el beso en el labio, ocultando los hechos, y al final el lavarse tan tranquilos las manos. Pues tenemos a Ernestina de Champurcín, que desde pequeña aprendió a hablar, leer y escribir a la perfección en inglés, francés y español. Creció con las obras de Víctor Hugo, Lamartine, Valle-Inclán, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, entre otros muchos, quienes la inspiraron a escribir poesía desde bien pequeña. Sus versos hacían referencia al progreso social, a la modernidad, al amor, al jazz. Además de las decenas de poemarios que llegó a publicar, solía escribir en diferentes periódicos también, y siempre se negó a que sus artículos estuvieran en lo que se llamaba la sección femenina. Debían estar en la de poesía junto a la del resto de los hombres. Se casó en 1936 con el escritor y crítico literario Juan José Domenchina, vivió la guerra y el exilio en México, y a su vuelta recibió numerosos galardones, entre los cuales destaca el premio Euskadi de Literatura en 1989. Escuchemos algunos de sus bellísimos poemas. Al final de la tarde, dime tú, ¿qué nos queda? El zumo del recuerdo y la sonrisa nueva de algo que no fue y hoy se nos entrega. Al final de la tarde, las rosas siguen lentas, abriéndose y cerrándose, sin caer aún en tierra. Al final de la tarde, no vale lo que queda, sino el impulso mágico de la verdad completa. La voz del viento. Búscame en ti. La flecha de mi vida ha clavado sus rumbos en tu pecho y esquivo entre tus brazos el acecho de las 100 rutas que mi paso olvida. Despójame del ansia desmedida que arrasaba mi espíritu en barbecho. El roce de tus manos ha deshecho la audacia de mi frente envanecida. Navegaré en tus pulsos, dicha inerte del silencio total, ávida muerte, donde renacen tuyos mis sentidos. Ahoga entre tus labios mi tristeza y esta inquietud punzante que ya empieza a taladrar mi sien con sus latidos. Carta al vacío. Es escribir a alguien o lanzarse al silencio, a nadar en lo oscuro, a encender una llama, aunque ahoguen las dudas. Carta a lo que no existe. Hay buzones alados que se disparan solos y un correo sin pistas ni trayecto seguro. Eludir el camino que todos conocemos, seguir hacia adelante, ruta de los que intentan lo que nunca pensaron y se sienten felices, porque hay algo distinto, porque se desvanece de pronto lo que sobra y no existe el vacío si queremos colmarlo. Seguimos con Josefina de la Torre, que tan solo con 8 años ya escribía en verso sus pensamientos, sus inquietudes, y a los 13 empieza a publicar sus poemas en revistas de la capital. Se pasó a las novelas a raíz de la Guerra Civil, momento en el que se refugia en su ciudad natal, Las Palmas, y comienza a usar el seudónimo Laura de Cominges, y en 1940, de vuelta en Madrid, debuta como actriz en el Teatro Nacional María Guerrero. Participa en diferentes películas como intérprete, ayudante de dirección, guionista, y finalmente crea su propia compañía de comedias junto al que será su marido, el actor Ramón Corroto. Compañía que llevó a escena pues una quincena de obras, entre otras El caso de la mujer asesinadita, de Miguel Miura, o Casa de muñecas, de Ibsen. En los años 60 llega a participar en la primera versión española del musical Sonrisas y lágrimas.
También trabaja hasta 1958 para otras compañías de teatro como el María Guerrero y el Teatro Español, y también en las compañías de Amparo Soler Leal, Nuria Espert, María Fernanda Locón y Vicente Parra. Su última intervención como actriz fue en la conocida serie de televisión española Anillos de Oro, en el 83. En el año 2000 fue nombrada miembro de honor de la Academia Canaria de la Lengua, y en el 2002, año en que falleció, le otorgaron la Cruz de la Orden Islas Canarias. Escuchemos alguno de estos bellos poemas. Me busco y no me encuentro. Me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma. Interrogo al silencio y a este torpe vacío, y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma y ahora voy como dormida a las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas, y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desganarse que convierte en preguntas todo cuanto es herida, y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Llevabas en los pies arena blanca de una playa desconocida, por eso cuando a mí llegaste no sentí tus pisadas. Llevabas en la voz desnuda un compás de espera, por eso cuando me hablaste no pude medir tu voz. Llevabas en las manos abiertas espuma blanca de aquel mar, por eso de tu bienvenida no pude conservar la huella. Todo tú venías en mi busca y no pude reconocerte. Arena blanca, compás de espera, espuma blanca, inquieto sueño de la verde orilla, rizado de preguntas. Y seguimos con Rosa Chacel, que también se vio obligada a emigrar durante la contienda. Aunque trabajó durante unos años en Madrid como enfermera, finalmente se fue con su hijo a Barcelona y luego a Valencia. En el 37 se instalan en París, más adelante vivieron a caballo entre Río de Janeiro y Buenos Aires. Aunque posteriormente regresaría a España, ella viajó muchísimo por todo el mundo. De sus obras cabría destacar La Sinrazón, Barrio de Maravillas, Teresa o Estación e Ida y Vuelta. Escuchemos su poema La culpa. La culpa se levanta al caer de la tarde, la oscuridad la alumbra, el ocaso es su aurora. Se empieza a oír la sombra desde lejos, cuando el cielo está limpio aún sobre los árboles, como una pampa verde-azul, intacta, y el silencio recorre los quietos laberintos de arrayanes. Llegará el sueño, alerta está el insomnio, antes que caiga la cortina oscura, gritad al menos, hombres, como el pavón metálico que grazna su lamento, desgarrado en la rama de la araucaria. Gritad con voces múltiples, piad entre la enredadera, entre las hiedras y rosales trepadores. Buscad refugio en las glicinas con los gorriones y zorzales, porque avanza la onda de la noche y su ausencia de luz y su implacable huésped de suaves pasos, el peligro. Margarita Manso. Es popular de Margarita Manso una anécdota sobre su vida junto a Maruja Mayo y Federico García Lorca y Dalí. Fueron al monasterio de Santo Domingo de Silos. Como la entrada estaba vetada a las mujeres, Margarita y Maruja decidieron disfrazarse de hombres. Fue una mujer moderna, cosmopolita, que estudió arte en la Academia de San Fernando, en Madrid. Logró hacerse un hueco como pintora en los ambientes más intelectuales de la capital. Sin embargo, la guerra se lo quitó absolutamente todo. Primero asesinaron a su confidente Federico García Lorca, quien le había dedicado su romance Muerto de amor. Después su hermana y su sobrino tuvieron que emigrar y finalmente detuvieron a su marido, que días después apareció muerto en una cuneta. Por eso decide huir a Italia y a su vuelta se hace pasar por una mujer devota y falangista que escondía su pasado.
María Teresa León se educa en un ambiente culto, ilustrado, y por querer hacer bachillerato y leer libros en aquel entonces prohibidos, fue expulsada del colegio de monjas. Publicó artículos, poesías, ensayos, cuentos, novelas, escribió obras de teatro, algunas también fue protagonista, y guiones cinematográficos, incluso ilustró el tercer libro de Rafael Alberti, su marido, con quien se casó por lo civil después de divorciarse con su primer marido. Durante la Guerra Civil forma parte de la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, trasladando los fondos del Museo del Prado de Madrid y del Monasterio del Escorial. Salvaguardó, parece ser, hasta 64 obras, entre ellas Las Meninas, de Velázquez. Pero con la derrota republicana tuvo que exiliarse primero a Orán, después a Francia y a Argentina, donde nacería su hija. Con la llegada de la democracia, la familia regresa a España, aunque ya sufría de Alzheimer, y pasa sus últimos años en un sanatorio. En su lápida del cementerio de Majadahonda, muy cerquita de Madrid, figura este verso de Rafael Alberti. Esta mañana, amor, tenemos 20 años. La obra de María Teresa se caracteriza por tener una gran sensibilidad, una gran profundidad, con temas como el amor, la naturaleza, la existencia humana, la realidad social. Sus textos nos revelan una introspección íntima y una conexión profunda con toda la realidad que la rodea, con un lenguaje elegante, eso sí, metafórico, con muchas metáforas, muchos símbolos. Pero su prosa también está llena de lirismo, como en este fragmento, por ejemplo, de su novela Juego limpio. De muchas cosas he de hablaros. Quiero decirlas atapadas en estas hojas que nadie leerá. He salvado apenas unas cenizas alegres, vivido una lección. Estoy en ese punto doloroso que es como un gemido que avergüenza y que mis maestros de moral llamaban arrepentimiento. Llevo los ojos cargados de verdades que no me pertenecen. No sé cómo hacerlas salir. Soy un navío atracado a la soledad de un puerto y sufro porque quisiera encontrarme con el marinero borracho que conoce las mejores tabernas y acompañarle muy abajo en silencio, pensando en las alegres cosas que se fueron. ¿Dónde están? Oh, que vuelvan mis amigos con su risa clara y su fortaleza, pero ¿soy yo o ellos los que se han marchado? María Zambrano, cuando estudia bachillerato, ella y una compañera eran las únicas mujeres de la clase. Eso no la detuvo y continúa su formación en la Facultad de Filosofía y Letras, asistiendo a clases de José Ortega y Gasset. Reivindicó siempre de forma activa el papel de la mujer emancipada, su desarrollo intelectual, colaboró con diversos periódicos. En su exilio, tras pasar por ciudades como París, Nueva York, La Habana, se instala por fin en México, donde fue profesora universitaria, escribe algunas de sus obras filosóficas más importantes, El hombre y lo divino, Los sueños y el tiempo, y Persona y democracia. Esta pensadora fue una de las poquísimas mujeres plenamente reconocidas por su intelectualidad en España después de la dictadura. El poema más emblemático de María Zambrano es La despedida, o también conocido como Poema del peregrino. Es un poema que evoca la búsqueda del ser humano, su constante caminar hacia la verdad, en el que Zambrano utiliza un lenguaje poético, también lleno de metáforas, para expresar ese sentimiento de despedida ante la muerte. Viajero, tu huella se desvanecerá en la arena y al poco tiempo será borrada, y ningún pie repetirá tu paso. Todo pasará así en la tierra, todo se irá hundiendo en las arenas, así lo hemos sabido siempre. No te aferres, viajero, a tu paso, que nada importa si abandonas esta torre de violencia y ambiciones, este ruidoso medio de aciertos. No es aquí, viajero, donde esperes fuego, luz o libertad. Una voz oculta, un temblor de sangre que apenas llega hasta el pecho, hasta el alma.
Eso es todo lo que la vida enseña. ¿Qué te importa saber dónde vas si nunca hubo camino, ni destino, ni salida? ¿Qué te importa querer saber? Caminas, y solo eso sabes, y junto a ti va el caminante, ese que tú ni ves, ese que es. Y a veces con una palabra, con un gesto, con una sonrisa, te alcanza y tú lo alcanzas y quedas inmóvil, detenido, y el mundo corre adelante sin pesarte, sin saber de nadie, ni de ti menos, y tú ya no sabes si avanzas o retrocedes, si subes o bajas, si sueñas o despiertas. La despedida no se acaba nunca, desde el suelo mismo de las cosas, parte, continúa, sigue la despedida. No lo mires, camina en busca de tu propia despedida, ese llegarte a ti mismo que es esa sombra siempre presente, esa desnudez del alma que es, en definitiva, la única imagen verdadera. Viaja caminante, sin tener camino, que tu camino es tu despedida y es también tu encuentro. También en su prosa, María Zambrano es magnífica, como en este fragmento de Hacia un saber sobre el alma, publicado en 1950. La música no tiene dueño, pues los que van a ella no la poseen nunca. Han sido por ella primero poseídos, después iniciados. Yo no sabía que una persona pudiera ser así, al modo de la música, que posee porque penetra mientras se desprende de su fuente, también en una herida. Se abre la música solo en algunos lugares inesperadamente, cuando errante el alma sola se siente desfallecer sin sueño. En esta soledad nadie aparece, nadie aparecía cuando me asenté en mi soledad última, el amado sin nombre siquiera. Alguien me había enamorado allá en la noche, en una noche sola, en una única noche hasta el alba. Nunca más apareció, ya nadie más pudo encontrarme. Ensayo en el cual también encontramos pues, unos innovadores pensamientos y unas propuestas pedagógicas que fueron una auténtica revolución educativa. Nos decía: la acción del maestro trasciende el pensamiento y lo envuelve. Sus silencios valen a veces tanto como sus palabras, y lo que insinúa puede ser más eficaz que lo que expone a las claras. Una belleza de pedagogía. Y todo lo aprendió de su maestro, ya que la relación con Ortega y Gasset estuvo llena de palabras, pero también de silencios. Ella lo reconocía. Pero sobre todo también estuvo llena de una comunicación muy, muy especial. Zambrano afirma: yo me considero su discípula. Sus lecciones eran en efecto lecciones universitarias, pero algo en ellas rebosaba y trascendía de su carácter científico y rigurosamente objetivo, algo que parecía dirigirse, pasando por el estudiante, a la persona humana. Continúa diciéndonos: no tener maestro es no tener ante quién preguntar, y más hondamente todavía, no tener ante quién preguntarse. Es un verdadero tratado de pedagogía, sobre todo la que hoy y desde hace mucho tiempo ya pues, nos está haciendo mucha falta en nuestro sistema educativo español, ¿no? Escuchemos la propuesta final de María para acabar de entender lo que para ella sería la verdadera relación maestro-alumno. La inicial resistencia del que irrumpe en las aulas se torna en atención. Ignorancia y saber circulan y se despiertan igualmente por parte del maestro y del alumno, que sólo entonces comienza a ser discípulo. Nace el diálogo. En el vacío del aula sucede algo que va más allá de lo que se aprende materialmente en ellas. Muchos de los que por ellas han pasado tal vez no adquirieron tantos conocimientos como fuera necesario, pero les sucedió algo en la asistencia al aula y esencial para el ser humano: a oír, a escuchar, a atender, a dejar que el tiempo pase sin darse cuenta, queriendo entender algo, abrirse al pensamiento que busca la verdad. ¡Qué maravilla!
Pues bien, pasamos a Luisa Carnés, de familia muy humilde, también conocida por los seudónimos Clarita Montes y Natalia Valle. Fue escritora, también periodista. Abandona el colegio con 11 años para trabajar en el taller de sombreros que una tía suya tenía, posteriormente también en una pastelería, diferentes restaurantes como telefonista, mecanógrafa. Hizo lo que se le salía por delante, lo que fuera, para salir adelante en su vida. En el año 1923 coge por primera vez su pluma para escribir un cuento. No podía permitirse gastar en libros, así que alimentaba esa curiosidad que tenía innata, pues con lo que leía en los periódicos o novelas que intercambiaba en librerías populares, no se podía permitir otra cosa, y así fue aprendiendo de forma muy autodidacta y dejó un corpus literario, nos ha dejado más de 300 obras de teatro, unos 70 cuentos y más de 10 novelas y centenares de crónicas impregnadas de su ideología. Fue militante del Partido Comunista, apoyó a Clara Campoamor en su lucha por el sufragio femenino y durante la guerra se exilió a México, donde permaneció ya hasta su muerte. En su novela Tea Rooms, Mujeres Obreras, descubrimos a una mujer de origen obrero que quiere ser lectura para las mujeres trabajadoras. En esta novela, Luisa Carnés, escritora largo tiempo postergada, retrata más o menos de soslayo esa sociedad de la Segunda República, pero sobre todo representa la doble explotación de las mujeres, jugando con repeticiones, metáforas, imágenes, muchas innovaciones estéticas en un tono muy vanguardista, muy rompedor, pero con un lenguaje directo y claro de denuncia. Pretende conmover, movilizar a las y los lectores, por supuesto, para caminar hacia la transformación radical de la sociedad, poniendo especial atención en la emancipación de la mujer trabajadora. La telenovela de la sobremesa de la 1, la de Salón de Tela Moderna, está basada en esta obra. Está puesta en escena esta novela. Vamos a escuchar el fragmento en el que Matilde acude a la cita de un anuncio de trabajo que decía: urge mecanógrafa, modestas pretensiones. Y nos hace una verdadera fotografía de esa escena que se repetía hasta la saciedad en ese momento, ofreciendo un retrato vivo del mundo laboral del momento y el papel que la mujer en ese momento ejercía en él. Dice el fragmento: no hace falta ser muy perspicaz para adivinar a dónde se dirigen los pasos fuertes, prácticos de la desconocida, y Matilde responde sí. La mujer corre escaleras arriba, añadiendo 2 huellas húmedas a los peldaños apolillados. No es nada joven ni bella, huesuda y alta. Al hablar despide un hálito desagradable. Matilde ha conocido muchas aspirantes de ese aspecto y muchas del contrario. Jóvenes, limpias, de cuerpos esbeltos y perfumados, de manos cuidadas y uñas brillantes. Unas son tímidas, titubean al hablar y al sentarse en el vestíbulo esconden los pies debajo del banco o de la silla. Otras irrumpen en el aposento triunfalmente, cruzan una pierna sobre la otra, hablan de sueldos fabulosos, citan casas de importancia e incluso fuman algún cigarrillo, a veces. Antesalas frías, mujeres de los más varios tipos y edades, zapatos deteriorados debajo de los bancos o sillas, zapatos impecables, pierna sobre pierna. Pasa la primera. A esta voz, los zapatos torcidos avanzan rápidos, suicidas, mientras que los zapatos impecables subrayan un paso estudiado, elegante. Otra vez, bajo la monótona lluvia primaveral, el agua cae sobre el agua, formando sucias ampollas. Vocean los periódicos de la noche. Pues bien, pasamos a Carmen Conde, que destaca por sus historias infantiles y su trabajo filantrópico. También dio lugar al primer centro universitario popular en España, en Cartagena. Fue honrada por la Real Academia de la Lengua por sus grandes aportes literarios y humanos, afortunadamente. Y aquí tenemos el poema titulado La hermanilla. Tenía la naricilla respingona y era menuda. Cómo le gustaba correr por la arena. Y se metía en el agua y nunca se asustaba.
flotaba allí como si aquel hubiera sido siempre su natural elemento, como si las olas lo hubieran acercado a la orilla, trayéndola desde lejos, inocente, en la espuma, con los ojos abiertos bajo la luz. Rodaba luego con la onda sobre la arena y se reía, risa de niña en la risa del mar, y se ponía de pie, mojada, pequeñísima, como recién salida de las valvas de nácar, y se adentraba en la tierra como un préstamo de las olas. ¿Te acuerdas? Cuéntame lo que allí en el fondo del mar. Dime, dime, yo le pedía. No recordaba nada, y riendo se metía otra vez en el agua y se tendía sumisa sobre las olas. Maruja Mayo siempre le apasionó pintar, la pintura era su pasión. A sus 20 años consigue entrar en la Escuela de Bellas Artes, aunque la terminó abandonando por su encorsetado sistema. Se dedica a la pintura realista, sobre todo compartiendo muchos momentos con Dalí, con Lorca, con Alberti, Pablo Neruda, Miguel Hernández. Fueron algunas de sus conquistas, porque Maruja Mayo era lo que era. Durante la Segunda República viajó por España en misiones pedagógicas hasta que empieza la Guerra Civil y se va hasta París, Nueva York y Chile. Aunque fue una destacada pintora, también dejó un legado literario importante. También sabemos que la relación que tuvo con Rafael Alberti durante un tiempo tuvo mucho que ver en la evolución poética del poeta. Y seguimos avanzando para poder ver algunas más. María Moliner, una de las figuras literarias que más destaca en su aporte de la gramática española durante el siglo XX. Es indudablemente esta filósofa y filóloga que se encargó de armar planes bibliotecarios importantes en el país, y con ese maravilloso diccionario del uso del español. Su aportación fue, inestimable. Establece definiciones y normativas que continúan hoy en día estando vigentes en el español en la actualidad. Y llegamos a María Boiri, que aquí nos dedicamos a ella y a Jimena un día enteros para ella, pero no puedo dejar de recordarlas porque María, escritora, investigadora en el campo de la literatura española, filóloga, profesora, fue también esa segunda estudiante oficial de Filosofía y Letras en la Universidad Española, detrás de Matilde Padrós, y forma parte de esa vanguardia de defensoras de los derechos de la mujer. Sus estudios sobre el romancero español, junto a su marido Ramón Menéndez Pidal, sentaron las bases de la investigación en este campo. De ella se decía que en el informe oficial del régimen a su regreso del exilio, persona de gran talento, de gran cultura, de una energía extraordinaria, que ha pervertido a su marido y a sus hijos, ¿os acordáis que lo comentábamos aquí? Y decían, muy persuasiva y de las personas más peligrosas de España. Es sin duda una de las raíces más robustas de la revolución. Y esto, claro, nos choca hoy en día, ¿no? Al acabar la guerra, el Instituto Escuela y todos los centros docentes de ideas liberales y de educación mixta fueron prohibidos, y a determinados maestros pues también se les prohibió, lógicamente, ejercer la profesión durante unos años. Esto impulsó a varias intelectuales, como la hija de ambos, Jimena Menéndez Pidal, entre otras, como también dije aquí en profundidad aquel día, a crear ese grupo feminista de gran altura intelectual que estaba orientado a la formación de esa nueva juventud con un objetivo de regenerar la sociedad española. Y entonces en 1940 es Jimena la que con sus compañeras crea con mucho esfuerzo ese colegio estudio inspirado en el ideario pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza. La residencia de señoritas, que fue la versión femenina y menos conocida de la residencia de estudiantes, cuya presidenta fue María de Maeztu. Y en ella estudiaron, entre otras, científicas como Cecilia García de Cosa, políticas como Victoria Kent o especialistas en Derecho como Matilde Huici. Algunas de sus docentes y colaboradoras serían personajes de la talla de María Boiri, María Zambrano, Maruja Mayo, Zenobia Camprubí, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, María Martínez Sierra, Clara Campoamor, Concha Méndez o Carmen Baroja, entre otras muchas. Acabo de mencionar un nombre, aunque tampoco suele estar en ninguna lista de estas mujeres emprendedoras de la primera mitad del siglo XX, que es Zenobia Camprubí, mujer de nuestro andaluz universal, Juan Ramón Jiménez. Fue la primera traductora hispánica de Rabindranath Tagore, el poeta indio.
Llegó a traducir 22 volúmenes al tiempo que desarrolló múltiples actividades cívicas, culturales, comerciales, docentes. Durante el exilio, como miembro del profesorado de la Universidad de Maryland, difundió la lengua, cultura y literatura españolas y desarrolló así una fructífera labor educativa, también filológica, literaria, judicial y cultural en muchísimos ámbitos. Miembro destacado del Liceum Club Femenino junto a Victoria Kent, desde el que reivindicó constantemente una mayor presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y fue una de las pioneras del feminismo español. Junto a María Goiri y María de Maeztu funda el Comité para la Concesión de Becas a Mujeres Españolas en el extranjero y, sin embargo, siempre se ha argumentado que vivió a la sombra de su marido, Juan Ramón, impidiendo que se realizara ella como escritora y como mujer preocupada por la cultura, lo que no fue cierto en modo alguno. Que ayudara a Juan Ramón en esa ingente labor de editar sus obras, que todavía muchas quedaron sin editar, porque la envergadura de la obra de Juan Ramón es inabarcable, y que lo cuidara con dedicación en sus neurastenias y habituales hospitalizaciones, no le impidió nunca desarrollar su labor personal y profesional. Sus diarios poseen un importante valor, ya que fue, junto a Rosa Chacel, la única mujer que dejó un diario escrito de la vida y la literatura de la mitad del siglo XX, con lo cual esos testimonios ahí los tenemos, ¿no? Y como testimonio de esto tenemos sus palabras al comienzo de su diario de juventud, que nos dicen: estoy tan encantada y tan entusiasmada con todo que no creo que haya ni una persona que disfrute la vida más que yo. Luego, cuando decían que estaba aprisionada por su marido, no la veo yo como unas palabras de una mujer infeliz, ¿no? Pues la aportación de estas mujeres a la revolución cultural española de ese primer tercio del siglo XX, su compromiso con la libertad creativa, las llevó a sufrir ese duro exilio tras la Guerra Civil. Muchas de ellas perdieron el estímulo creativo, las que se quedaron sufrieron censura y tuvieron que modificar su obra para sobrevivir, pero estas valientes mujeres representaron un paso decisivo en la lucha por los derechos, las libertades de la mujer y sin duda la historia tiene una gran deuda con ellas. Un curioso poema de Andrea Salaberry, de la cual nada más sabemos, aparte de que publicó este poema en la revista Parábola y que voy a tomar como símbolo de ese injusto olvido de las mujeres, y que dice así: entre mi ovillo y mi moño soy mujer, palabra postergada, rima que no se dice, que no es otoño, sino mujer, besos sin labios, labios que nunca dicen porque han de dar a luz al porvenir y al mundo. Pues bien, decía Simone de Beauvoir que el problema de las mujeres siempre ha sido un problema de hombres. En realidad, la historia de las mujeres, incluso la historia en general, pues generalmente ha sido escrita por los hombres. Solo así puede entenderse que la generación de oro de las mujeres artistas e intelectuales españolas, la del 27, apenas aparezca en los libros de texto y apenas sea conocida por la mayor parte de nuestra sociedad. Por eso, desde aquí reivindicamos, arrojamos un poquito de luz sobre tantas mujeres que entonces, también ahora, lucharon, luchan, seguirán luchando por ser vistas, oídas y respetadas. Gracias. Muy interesante.
Si te ha gustado lo que ofrecemos, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. También puedes seguirnos en nuestra página web y en las demás redes sociales, o visitando nuestra sede o contactando por teléfono. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.